Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos con esta secuencia de temas económicos y de las finanzas públicas. En esta ocasión, en esta segunda parte, vamos a hablar un poco sobre la justicia fiscal, la política fiscal y cuál es su vínculo con el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de las economías de los países, sobre todo como las características que tiene El Salvador. Y es un gusto para mí recibir a Ana Iris Martínez, economista de Oxfam de El Salvador, y también recibimos cordialmente a Susana Ruiz, experta en fiscalidad de Oxfam. Buenos días, bienvenidas a República, bienvenida Susana, qué gusto que nos acompañe a este set. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí hoy. Muy amable, gracias por estar con nosotros, Ana Iris, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar siempre esta mañana contigo. Bueno, hablemos un poco de la justicia fiscal y les planteaba un poco antes de entrar al aire, se puede hablar de justicia fiscal, Susana, pero también de los esquemas de injusticia fiscal que hay en las sociedades. Y podemos, para efectos de nuestra audiencia, ¿qué expresa que los sistemas fiscales son injustos en las sociedades? La verdad es que, por desgracia, tenemos que hablar más de injusticia fiscal que de justicia fiscal. En un informe que publicábamos hace un año aproximadamente, lo que calculábamos es que en conjunto la mitad de los países del planeta están haciendo menos de la mitad de lo que podrían estar haciendo para diseñar un sistema tributario que reduzca la desigualdad. Entonces, cuando hablamos de injusticia fiscal, ¿de qué hablamos? Por un lado, es un sistema que no recauda lo suficiente con respecto al potencial del país, pensando en la capacidad económica, en el nivel de educación que tiene el país, las infraestructuras, es decir, no recauda lo suficiente, y eso significa pues, menos educación, menos sanidad, etc. Y luego es injusto también cuando no está recaudando más de aquellos que tienen más. Un sistema fiscal que esté pensado en la equidad, lo que está tratando es de conseguir que aquellos que tengan más, grandes empresas o grandes fortunas, estén aportando más para redistribuir al conjunto de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto de lo que implica la injusticia fiscal, Ana Iris, uno de los esquemas que se ha discutido en este país se plantea es que si se hace mayor tributación a los que ganan más o a los que tienen, a las empresas, eso tiene un efecto pernicioso en la economía, pero creo que este es uno de los puntos debatibles. ¿Por qué es importante debatir este esquema que se tiene, que si se le pone más impuestos a los sectores que generan más ingresos en la economía, eso tiene una afectación o una consecuencia que deprime la economía? ¿Es esto cierto, esto válido o es esto debatible, refutable? Sí, bueno, primero hay que recordar que El Salvador, por ejemplo, no siempre tenía una estructura tan desigual como la tiene. Es decir, antes teníamos algunos impuestos, sobre todo se tenía el impuesto al patrimonio, el impuesto a las herencias. Es decir, había cierto nivel de recaudación hacia las personas que pues, tienen mayores ingresos, y luego con la entrada de todas las políticas neoliberales, eso se empezó a derogar, ¿no? Con esa idea de que no habría que ponerle impuestos a la riqueza, no había que gravarla, porque en realidad lo que queríamos estimular era el crecimiento económico, y que a través del crecimiento económico iba a haber un goteo, un derrame hacia el resto de la sociedad. Pues 28 años después hemos dado cuenta que eso no ha sucedido. Seguimos teniendo niveles de desigualdad bastante altos, cada vez concentrándose en los extremos. Es decir, nosotros utilizábamos una herramienta en un momento que se llama la calculadora de la desigualdad en América Latina, y que, por ejemplo, para el caso de El Salvador notaba que un trabajador en el sector agrícola tendría que tardar 264 años para tener un ingreso mensual de la persona más rica en este país. Es decir, esos niveles de desigualdad extrema nos están demostrando que ese rebalse no sucedió, y que por lo tanto esas políticas sustentadas en ese modelo no dieron el resultado, pero no solo en El Salvador. Eso está pasando a nivel global, y cada vez más, no solo es Oxfam, sino que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso los ejecutivos de las altas compañías en el mundo están reconociendo que el modelo en el que se ha fundamentado el capitalismo no está funcionando, y que es necesario ver cómo los sistemas fiscales realmente se rediseñan y se piensan de una manera en que sí permita una mejor distribución, no solamente de la riqueza y de los ingresos, sino que eso al final tiene un impacto en el crecimiento económico. El mismo Fondo Monetario decía que si se lograba incrementar los ingresos en los sectores de clase media,
más bajos, tenías un mayor impacto en el crecimiento económico porque estimula la demanda interna, por lo tanto eso genera un mayor dinamismo en la economía, pero en cambio si lo incrementabas en el último decil, es decir, el decil de mayores ingresos, no tenía ese efecto, más bien era un retroceso, porque una persona, por más que tenga una cantidad importante de sus ingresos, no va a poder consumírselo todo, destina una parte importante al ahorro o a otro tipo. Entonces, creo que el argumento habrá que revisarse. Lo que hemos visto en la práctica y creo que la ciudadanía lo experimenta día a día, es que eso no ha sucedido. Hay un aspecto aquí, bueno, lo podemos incorporar en otros momentos de la plática, Ana Iris y Susana, es que también en el Foro Económico Mundial están discutiendo estos temas de desigualdad, donde pareciera que tal vez no, pero sí se está discutiendo el tema, y es interesante porque CEPAL, el Fondo Monetario, el BID, lo están discutiendo como parte de su agenda en políticas económicas y en políticas fiscales. Antes de llegar a eso, Susana, ¿podríamos decir que el debate que se tiene en fiscalidad a nivel internacional por los parámetros o los casos que se pueden tener en otros lugares del mundo es que el panorama para América Latina es que las empresas paguen menos y las familias paguen más? ¿Esa es la tendencia? Eso es lo que está pasando. Ajá. La tendencia, donde está el debate es en tratar de revertir esa situación. Okay. Pero lo que hemos visto es que en estos últimos años, y en particular se ha acusado desde la crisis financiera, desde el año 2008, la recuperación de la crisis, la recuperación de los momentos más duros de caída de ingresos o de crecimientos se han traducido en un mayor esfuerzo de las familias a través de mayores impuestos o mayor aportación desde el trabajo, del consumo, y menos aportación desde el capital o desde lo que corresponde a las empresas. Cuando miramos estos datos a nivel global sucede prácticamente lo mismo. Desde la crisis la aportación de las empresas ha caído un 14% y la aportación de las familias ha crecido un 30% a nivel mundial. Lo que demuestra es que estamos ante un modelo que está exigiendo más a las familias, más esfuerzo al trabajo y al consumo y mucho menos a la riqueza, que se mantiene prácticamente desfiscalizada. Hay una especie de alergia a gravar la riqueza, los patrimonios, y se exige mucho menos también a las grandes empresas. Y el doctor Cabrera también lo decía hace un momento cuando hablaba de los tipos efectivos de las empresas frente a las aportaciones de las familias. Es bastante, es decir, ese es un ejemplo muy claro de lo que significa un modelo de injusticia fiscal. Hay que conseguir revertir eso y conseguir cerrar los agujeros por los cuales las grandes empresas o las grandes fortunas consiguen pagar mucho menos de lo que les corresponde. Susana, ¿qué mecanismos han propiciado esta injusticia fiscal en las sociedades latinoamericanas? Es decir, a través de qué forma se ha logrado establecer este diagnóstico o este parámetro que usted nos está describiendo. Bueno, creo que en general en el conjunto de las economías latinoamericanas lo que hemos visto es una preocupación mayor por atraer inversión, por generar crecimiento a través de esa inversión extranjera, aportando o ofreciendo incentivos, ofreciendo condiciones muy ventajosas que se convierten más en privilegios que realmente en un incentivo, mientras que no hay un retorno real suficiente de esas inversiones al conjunto de la economía. Entonces se ha atraído mucha inversión a través de esos incentivos, de esos privilegios, y por otro lado lo que se ha ido produciendo, y es una tendencia que vemos en el conjunto de la región, es que cuanto más ha venido creciendo esa apertura hacia el exterior, esa internacionalización de las economías, lo que se ha ido produciendo es una utilización cada vez más importante de paraísos fiscales para la entrada y la salida de los capitales. Es decir, hay inversión, pero esa inversión entra o sale desfiscalizada, es decir, deja mucho menos en el país, y además cuando entra es una inversión que está acogiéndose o está utilizando muchos privilegios fiscales que podrían ser destinados a otras inversiones sociales, protección social, educación, sanidad, que revertirían en el conjunto de la ciudadanía. Y sí es una tónica que vemos en el conjunto de la región. Es decir, Holanda se ha convertido en el segundo país inversor en América Latina. Holanda no es realmente el país de la contraparte comercial de la región, ni tenemos una presencia en la región de empresas holandesas, pero sí es el punto de entrada que se está utilizando con mayor frecuencia para que entren los capitales, aprovechándose de las plataformas
fiscales y de las condiciones fiscales que un país como Holanda está ofreciendo. Me gustaría que hablemos en el siguiente segmento, que antes de hacer esta pausa, sobre el tema de los paraísos fiscales, que los ampliemos un poco más en qué consiste. Pero antes, justo antes de irme a la pausa, Nairis, esta discusión que se tiene en el país, que por momentos se presenta es, bueno, en qué se muestra las inversiones extranjeras directas, es decir, los incentivos que se le da a las inversiones. Por ejemplo, con la ley que se tiene que tiene que ver con la inversión concreta que se ve en maquilas o que se ve, por ejemplo, en las zonas francas, en la DPA, pero el punto es por qué es necesario investigar los resultados, si efectivamente tienen resultados los tipos de incentivos fiscales que se le dan a esta serie de inversiones. Bueno, creo que debería de interesarnos porque al final son esos beneficios fiscales que se les otorgan a estos sectores provienen de los impuestos que pagamos. Por lo tanto, creo que como ciudadanía, que además es quienes más estamos contribuyendo a la recaudación, deberíamos de ver en qué se está invirtiendo los recursos que estamos dando al Estado. Esos incentivos fiscales, además que provienen de nuestros impuestos, casi no se analiza cuáles son los costos y beneficios. Es decir, no sabemos realmente cuánto es el empleo que se genera, qué tipo de empleo se genera, porque podemos hablar de que se está generando una cantidad X de empleos en el país, pero el debate no es tanto qué cantidad de empleo genera, también es qué calidad de empleo se está generando, si está cumpliendo con los derechos laborales, si es acorde también a las limitaciones ambientales que tiene el país, es decir, en el caso del agua, que es tan crítico para un país como El Salvador, pues el uso que se haga del recurso agua debería de ser un criterio importante en este tipo de inversiones. El tema de tierra también, casi el 50% del uso de la tierra es a través de alquiler, entonces tendríamos que ir explorando realmente cuáles son los costos y beneficios que tiene este tipo de industrias para el país y cuánto está aportando también, no solamente al crecimiento económico, sino al desarrollo del país, que creo que ese es el tema que debe estar en el debate. Actualmente se estima que son alrededor de 690 millones de dólares el gasto tributario o estos incentivos que se dan. Entonces habrá que revisar realmente si no estamos diciendo eliminarlos, pero sí revisarlos con criterios que permita decir a la sociedad salvadoreña, bueno, este tipo de inversiones son las que el país necesita por estas razones y estamos cumpliendo con esto. Creo que el sector industrial debería de estar también abierto a hacer esa revisión, porque creo que como empresas también quieren jugar un rol propositivo en la economía de los países y hay una mejora continua, ¿no?, para lograr mayores niveles de competitividad. Por lo tanto, creo que analizar esto es importante. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco del tema de los paraísos fiscales. Susana, ¿qué implicaciones tienen los paraísos fiscales para las sociedades centroamericanas en particular por sus condiciones de bajo crecimiento económico, por problemas o por un esquema tributario que también regresivo que tienen? ¿Qué implicación tiene para la economía tener paraísos fiscales en Centroamérica? Las implicaciones que tiene para El Salvador, Nairis, y también hablemos un poco de la política fiscal en función del combate de la desigualdad. Es decir, ¿cómo se conecta la política fiscal y la desigualdad? ¿Cómo se puede desarticular a través de estas políticas públicas? Regresamos en minutos. Seguimos platicando sobre la justicia fiscal y desarrollo. En la mañana de este miércoles 15 de mayo nos acompañan Susana Ruiz, experta en fiscalidad de Oxfam, y Anairis Martínez, economista de Oxfam El Salvador. Ahora sí hablemos, Susana, sobre los paraísos fiscales. Esto es importante entenderlo, por qué los paraísos fiscales tienen una afectación o una consecuencia directa en la economía de un país, sobre todo economías como las latinoamericanas, como las centroamericanas. Bueno, en realidad los paraísos fiscales lo que hacen es ser una especie de puente para la inversión, para conseguir que quienes están utilizando, las empresas que utilizan esos paraísos fiscales, se puedan tener mejores condiciones fiscales. En realidad, cuando una inversión llega desde Panamá o desde Holanda hasta El Salvador, el origen del capital viene de otro lugar, pero utilizan esos dos países para pagar menos impuestos en la entrada al Salvador, pero también pagar menos impuestos en la salida del Salvador. Es decir, que El Salvador y muchos países, el conjunto de los países en general, está atrayendo inversión, pero le cuesta mucho dinero porque el juego
desleal y esa competencia agresiva que están haciendo los paraísos fiscales les roba recursos que podrían estar reinvertidos en el país. Y es la razón por la que tenemos como una economía completamente fantasma que está circulando a través de esos paraísos fiscales para generar esos puentes de inversión hacia los países donde está llegando la inversión directa, real, productiva, que está transformándose en crecimiento, en desarrollo. De los datos de la información que tienen, Susana, que hace Oxfam sobre la región, ¿cuáles son los aspectos más significativos que ustedes destacan sobre todo este esquema de paraísos fiscales y sus afectaciones o consecuencias económicas para esta región? Y si los datos lo permiten conocer un poco el caso de El Salvador, pues sería muy pertinente también conocer. Bueno, en la región, en América Latina, hemos visto que la utilización de los paraísos fiscales se ha multiplicado aproximadamente por 4, por 5. Es un porcentaje muy parecido al que se ha producido en el conjunto de la economía mundial en estos últimos 15 años. Y en general ha venido creciendo al doble de velocidad de lo que ha crecido la economía mundial. Es decir, que se ha producido crecimiento, pero una mayor parte de ese crecimiento ha ido poco a poco hacia los paraísos fiscales. Así vemos como las Islas Caimán atraen 7 veces más inversión que China o que Brasil, o 3 veces más que Brasil, lo que no tiene ninguna realidad. Y ocurre lo mismo con el caso de El Salvador. 1/3 de la inversión que está entrando a El Salvador no lo hace directamente desde el país de origen de ese capital, sino que lo hace a través de unos paraísos fiscales. 1 de cada 3 dólares que están entrando a El Salvador, sobre todo desde Panamá, desde Luxemburgo, que ha crecido un 4000% en el último año, desde Panamá, como decía, Panamá, Luxemburgo, Holanda y también las Islas Vírgenes Británicas. Y en la salida de los capitales también de la inversión desde El Salvador hacia el exterior, estamos encontrando unas proporciones aproximadamente de un 45-46% que sale a través de esos paraísos fiscales. Lo que significa que en el retorno del beneficio que se ha generado por esa inversión por la producción en El Salvador, hay una gran parte de esa inversión que está aportando menos al país porque logra escaparse a través de esos paraísos fiscales, dejando menos en el país de impuestos, de contribución de lo que podría estar haciendo. Es decir, El Salvador atrae inversión y se preocupa por atraer esa inversión, pero mucha llega a través de paraísos fiscales, lo que le resta al final, bueno, crecimiento probablemente, reinversión en el país. Básicamente entonces son 2 vías las que describe usted, Susana, la del ingreso de la inversión a través de paraísos fiscales, sí, y la salida de dividendos, de renta que le ha generado a las empresas, exacto, locales a través de paraísos. O sea, digamos, es un círculo vicioso, básicamente. Bueno, tal es el círculo que hemos visto que España es el segundo inversor en España, si el dinero sale de España y vuelve a España. No es solamente un problema en El Salvador, sino que lo vemos en el conjunto de las economías y en el caso de El Salvador, que es una economía bastante abierta también al exterior, sin que se haya ido produciendo durante estos últimos años suficientes mecanismos de control, esa salida le cuesta dinero al país. Ahora, teniendo en cuenta entonces este panorama y esta información que nos plantea Susana Nairis, digamos, evidentemente esta pregunta es bastante amplia, pero solo para tener unas ideas generales es ¿qué le implica a un país desmontar un círculo de estas características, de este círculo vicioso? ¿Por dónde pasan los lineamientos de política pública en materia fiscal para evitar flujo o salida de inversión a paraísos fiscales? Que dinero que se puede mantener acá se puede invertir y generar actividades económicas y desembocar un poco en crecimiento económico, que es lo que hablábamos en el segmento anterior. Sí. Bueno, creo que en primer lugar es tener clara la información, ¿no? Y tener clara la situación de lo que está pasando en el país y que es un problema no solamente de El Salvador, sino es un problema regional y global. Y por lo tanto hay esfuerzos de otros países y de organismos internacionales también de buscar mayor intercambio de información entre los países para poder mapear, digamos, todo ese flujo de capitales que entran y salen de los países. Es importante fortalecer la cooperación de la información y en eso creo que El Salvador está tratando de avanzar. Si bien es cierto para los gobiernos de Centroamérica que tienen más limitados sus recursos, incluso sus administraciones tributarias para poder hacer ese seguimiento, mientras que las grandes compañías tienen pues planificaciones bastante agresivas en términos tributarios y pueden contratar equipos para montar empresas offshore en diferentes países, principalmente Panamá, que es el caso que menciona Susana y que ha salido en los Panama Papers, claro, pues nos muestran estructuras bastante complejas que probablemente para
ciudadanos y ciudadanas aquí en El Salvador, para pequeñas empresas que están haciendo su contribución a Hacienda, porque no pueden montar este tipo de estructuras tan complejas, puedan ver ahí que es bastante injusta, ¿no? la manera en que se está aportando, porque mientras la pequeña empresa no tiene esa posibilidad de montar estas complejas estructuras, las grandes empresas sí, y se benefician de eso. Son recursos que no llegan, que no se quedan en el país y que por lo tanto no se traducen en empleo, en inversión, en crecimiento económico y no se traducen en bienes públicos. Cuando hablamos de salud, educación, para universalización de la educación, que hayan medicamentos, que hayan profesores, profesoras. Es decir, cuando hablamos de todo eso que sí tiene un impacto directo para la población y nos está diciendo que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende únicamente de reducir el gasto público porque es excesivo. Ese es el argumento, ¿no? El gasto público hay que reducirlo porque es excesivo, pero no vemos que la tributación no es la suficiente para realmente cubrir eso. No estamos, en el debate no está puesto cómo vamos cerrando esos agujeros, cómo realmente podemos empezar a definir políticas que vayan reduciendo, no solamente poner fin a los paraísos fiscales, que hay un gran debate a nivel internacional sobre esto, pero también cómo vamos cerrando el tema de la evasión fiscal, que en el país solo la evasión de IVA es cerca de 750 millones de dólares, CEPAL hablaba de 900 millones de dólares solo en IVA. Ya si le sumamos renta, el volumen de evasión, estamos hablando de pues algunos cálculos desde la UCA hasta diferentes instancias que calculan esto, están como 2.000, algunos hablan de 2.500 millones de dólares solo en evasión. Eso son recursos que no llegan a la población. Y entonces es más fácil decir, combatamos la corrupción, que en eso hay claridad, debemos de combatir la corrupción. Los pocos recursos que llegan al Estado no pueden malgastarse ni malutilizarse, pero también la evasión fiscal es corrupción y es una corrupción para los pobres porque son recursos que no llegan al Estado y le quitan oportunidades a la población. Entonces creo que así como la ciudadanía está muy pendiente sobre el tema de corrupción, y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir exigiendo transparencia y una participación ciudadana y rendición de cuentas. De esa misma forma debemos de fiscalizar la parte de los ingresos y eso es lo que estamos también tratando. Esto no es posible si no hay un acuerdo, si no empezamos por hablar de un acuerdo fiscal integral que vea los ingresos, los gastos y el pilar de transparencia y participación. Tengo que hacer la pausa para regresar. Hablemos de eso. ¿Qué implica una política fiscal en función del desarrollo, en función de la equidad? Con el doctor Cabrera en la primera entrevista salió un poco el tema. ¿Qué significa como parte de los principios de la política pública en materia fiscal de un gobierno la equidad? Entonces, ¿pero qué acciones en concreto se deben de hacer para promoverlas o quitarlas de algunos que tienen que ver con beneficios fiscales o el tema que es importante de los paraísos fiscales discutirlo? Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre la justicia fiscal y el desarrollo con Susana Ruiz, experta en fiscalidad de Oxfam, y con Ana Iris Martínez, también economista de Oxfam, y hablamos un poco sobre este tema. Aprovecho porque nos ha llegado una pregunta, Susana, y luego ampliamos con Ana Iris sobre esto, pero nos pregunta César Chicas, ¿cómo va a cambiar la realidad de la ciudadanía si el Estado es ineficiente? Pregunta, ¿no habría que atacar primero la corrupción estatal para luego cambiar el sistema tributario? ¿Cuánto pierde la ciudadanía por la corrupción? Es decir, porque es una de las posturas que surgen es, antes de pensar en esquemas tributarios o hacer modificaciones a los esquemas tributarios, hay que plantearse el tema de la corrupción o la gestión de las finanzas públicas que tiene el gobierno. Me gustaría tener su reacción. ¿Usted comparte esta idea? Pero porque hay que elegir. Porque hay que elegir corrupción, afrontar la corrupción o afrontar la inequidad del sistema tributario. Los dos son problemas reales en estos momentos en la economía salvadoreña. Entonces, un gobierno entrante en estos momentos debería de tener claro cuáles son las prioridades, los ejes fundamentales que afectan a la economía y al bienestar de su población. Y los dos temas tienen importancia, porque afectan a la capacidad, a los recursos que tiene el Estado, pero también porque generan muchos problemas de sensación de impunidad, de desafección de la ciudadanía. Así que los dos son necesarios. Creo que cuando planteamos el uno o el otro, estamos entrando en un juego que solo beneficia a aquellos que se están aprovechando de una de las soluciones. En cualquier Estado
que ambicione reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, tiene que plantearse un Estado que funcione bien, es decir, que no esté malgastando, que no esté sometido tampoco a las presiones injustas e ineficientes de determinados grupos o élites económicas, que no haya esa presión también de malgasto en algunas inversiones, pero luego es que eso no es para nada incompatible con la realidad de un sistema tributario que está en estos momentos dependiendo más de lo que aportan las familias que dependiendo de lo que aportan las grandes empresas o las grandes fortunas. No son incompatibles, las dos tienen que venir como una prioridad fundamental en estos momentos. Entonces, Susana, podríamos decir que esta expresión de los paraísos fiscales, de los offshore y todo este sistema que usted nos describió de círculo vicioso en el segmento anterior, de la inversión que se genera o de los dividendos, las ganancias que se generan de las empresas acá, van a paraísos fiscales y entra la inversión extranjera a través de paraísos fiscales, ese esquema podríamos denominarlo como corrupción, de una expresión de corrupción. Bueno, los paraísos fiscales tienen que ver y están en el corazón de muchas de las prácticas de corrupción, de actividades criminales y también de evasión o de elusión fiscal. Pero cada una necesita que el Estado las mire de frente y busque las soluciones adecuadas. La corrupción, el fraude o las actividades criminales necesitan mayor control, mayor integración también de los organismos del Estado, desde el Banco Central, las administraciones tributarias, aduanas, etcétera, que hay una mayor coordinación de los órganos del Estado, que haya mayor intercambio de información con otras administraciones, que haya más transparencia sobre lo que están los datos de cada uno de los ciudadanos, y es una tendencia internacional. Y la elusión fiscal lo que requiere es cambios normativos. Si tenemos esa posibilidad, si se está produciendo esas entradas y salidas con tanta facilidad, es porque todavía no hay mecanismos de control, marcos normativos que sean adecuados. Es decir, si no está funcionando es que hay que cambiar las leyes. Si las leyes son injustas, hay que cambiarlas. Ok, ahora hay un aspecto, no quiero pasar por alto por los minutos que nos restan, Ana Iris, pero una discusión en materia de política fiscal es la base tributaria, el debate sobre la base tributaria, por dónde parte esto, de qué esquemas tributarios y a quiénes se va a tributar más y a quienes evidentemente se tienen que quitar tributación por sus condiciones económicas. Y quiero aprovechar también, pedir a producción nos pone en pantalla unas declaraciones que brindó Eduardo Cader, presidente de la Asociación de Industriales, en donde él hablaba sobre esta base tributaria. ¿Cuál era su perspectiva sobre esto? Escuchemos. El tema de la ampliación de la base tributaria, eso definitivamente se tiene que empezar a dar. ¿De qué forma? Bueno, busquemos la manera de facilitar con algún tipo de monotributo el tránsito de los informales a la formalidad, por ejemplo. Por otro lado, hay millones de plata que están por ahí moviéndose en gastos superfluos del mismo gobierno, en gasto corriente. Creo que hay que combatir la evasión. Bueno, entonces ahí teníamos el comentario de Eduardo Cader, presidente de la ASEA. Ana Iris, lo que plantea él es que a las personas lo titula informales, pero las personas cuenta propia que están en estas actividades económicas, un monotributo puede ser, porque quieren incorporarlos a la economía formal, es parte del argumento. Pero esto es una salida, es una alternativa viable para disminuir estos esquemas de desigualdad que se tienen a través de la política fiscal y del esquema tributario. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar es una medida que debe de abordar, es decir, cualquier medida que se aborde no se puede abordar de manera parcial. Como lo mencionaba Susana, no se trata de elegir un tipo de medida sobre otra. Es importante ver el conjunto y en el caso de la tributación, si queremos pasar a un esquema mucho más equitativo, tenemos que ver el conjunto. Es cierto que se puede ampliar la base tributaria, habrá que ver cuánto realmente será lo que se pueda recaudar de esta incorporación, si no van a estar también, digamos, ubicados en segmentos que en realidad no van a tributar por su nivel de ingresos. Pero sí sería importante que, así como dijo el presidente del Banco Central de Reserva, que aquí en este país la tasa efectiva del sector más empresarial está solo tributando 2.1%, mientras que los asalariados es del 11%. Entonces creo que no solamente se trata de incorporar o de ampliar esa base tributaria a otros sectores, sino revisar por qué los sectores que en este país tienen mayores ingresos no están tributando lo que le corresponde. Desde la perspectiva de Oxfam consideramos que es importante, en primer lugar,
es un momento favorable para hablar de una reforma fiscal integral, y eso pasa por revisar los ingresos, revisar cómo está la estructura tributaria en el país, que en otros programas hemos hablado que es una estructura totalmente injusta, pone los pesos sobre los trabajadores, sobre el consumo, y esos datos que dio el presidente del Banco Central nos reflejan que la carga está puesta en las familias y no tanto en las empresas y no tanto en los sectores que tienen mayor posibilidad de contribuir más. Es importante el impuesto al patrimonio. Estamos hablando de cargar más el peso de la contribución a los sectores que tienen mayores ingresos, que eso se trata la justicia tributaria. Hay que ver el gasto y hay que ver, por supuesto, el combate a la corrupción, el combate a la evasión, a la elusión, y ir cerrando esos agujeros. Muy bien, sí, me restan 30 segundos para tener la idea final. Claro. El presidente tiene razón, hay que combatir la informalidad, pero no por un motivo recaudatorio solamente, sino porque aquellas personas que están en la informalidad por subsistencia, porque no le queda más remedio, se sitúan al final al margen del sistema, ni tienen derecho a crédito, ni acceso a muchos mecanismos de protección social. Si estuviéramos en un sistema tributario justo, ellos estarían dentro del sistema, exentos de tributación, pero tendrían derechos. En la informalidad se quedan fuera de los derechos y fuera del sistema también. Pero no es un problema de recaudación, es un problema de derechos. Ok, muy bien. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Susana. Ha sido un gusto. Ana Iris, ha sido un gusto. Y vamos a seguir discutiendo estos temas de la tributación, de la política fiscal y su énfasis con el desarrollo. Ha sido un gusto, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día.